¿Están todos? Feliz día. Bueno, gracias por tomarse el tiempo para hablar un poquito de alergias alimentarias. Yo me presento, yo soy la doctora Eileen Carías, la gastroenterólogo pediatra. Yo soy médico pediatra y gastroenterólogo de la Universidad Central de Venezuela. Trabajo aquí en la ciudad de Bogotá desde hace ya 6 años, 7 casi años, 7, y trabajo pues en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y hoy lo que quiero es hacer pues un recordatorio. Ya la mayoría de ustedes son madres, padres con niños con alergia alimentaria y saben de lo que estamos hablando, lo que es lectura rápida de etiquetas, cómo esa es una clave en alergia alimentaria. Y pues la idea es que esto, más allá de yo darles una clase a ustedes, es que se convierta en algún momento en una parte dinámica. Hay una parte de preguntas en la cual pues vamos a poder hacer otra dinámica adicional, y al final yo les voy a hacer pues un ejemplo de cómo identificar y cómo podemos ver cotidianamente etiquetas en nuestro día a día que nos pueden confundir, ¿ok? Entonces, sin otro preámbulo, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es qué es un alergeno. Yo voy a tratar de disminuir esto acá porque creo que les molesta a ustedes. Aquí, déjenme ocultar el video, no sé por qué estoy presentando. Bueno, ok. Un alergeno es una sustancia que induce reacción de hipersensibilidad en personas que son susceptibles y han estado en contacto previamente con él. ¿Qué quiere decir esto? Que para que una persona, un niño, haga una reacción alérgica, debe haber estado en contacto con la sustancia potencialmente alergénica. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de lactancia materna y cuando hablamos de iniciación de la alimentación complementaria, necesitamos necesariamente que haya exposición del alimento para que el niño genere reacción alérgica. ¿Qué sucede? Cuando el niño es amamantado, recibe proteínas alimentarias a través de la leche materna, y eso permite que tenga algún grado de sensibilización. Es por esa razón que el niño que presenta manifestaciones de alergia alimentaria suele presentarlos progresivamente, y no es muy común que lo presente el mismo día que nace. Puede pasar, pero no es lo más común. ¿Qué es importante con el alergeno? Que la reacción de hipersensibilidad involucra que el cuerpo reconoce esta sustancia como extraña, y por lo tanto hace una reacción que va a ser una reacción de hipersensibilidad. ¿Ok? Vamos a hablar sencillamente, vamos a enfocarnos de una vez en etiquetas. Para empezar a hablar de etiquetas, tenemos que saber que las listas de ingredientes van de mayor contenido a menor contenido. Entonces, si tenemos un ejemplo sencillo de un etiquetado normal, en el cual vemos que el primer ingrediente es el azúcar, sabemos que es el alimento que está en mayor proporción, y el último va a ser el que está en la menor proporción. Y de esa manera vamos a poder empezar a familiarizarnos con nuestras etiquetas. Vamos a hablar de lo que son los principales alergenos, ¿ok? ¿Cuáles son los principales alergenos a identificar? La mayoría de ustedes son padres de niños con alergia a proteína de leche de vaca, y pueden haber otras alergias alimentarias involucradas. Además de alergias alimentarias, hay por supuesto también alergias ambientales que pueden involucrar y pueden incidir de forma positiva o negativa en el desarrollo y la progresión de la alergia de nuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que si un niño tiene una alergia al pescado, puede también tener otra alergia alimentaria. Sí, es cierto, no es lo más común, las alergias múltiples no es lo más común, pero sí ocurre algo que se llama reacción cruzada, lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cuáles son los principales alergenos que vamos a identificar? Quiero estar segura que todos están viendo bien la pantalla. Si lo están viendo, pueden por favor colocarme un dedito arriba en alguna parte, por favor, para estar segura de que todos están viendo bien todo y que no se está perdiendo nada. Se los agradezco. Entonces, cuando hablamos de orden en relación a lo que son los principales alergenos, lo primero es leche de vaca. Leche de vaca como proteína de leche de vaca. ¿Por qué proteína de leche de vaca? Porque el cuerpo humano reacciona a la proteína. Eh, los alimentos están compuestos de diferentes componentes. El alimento puede ser un carbohidrato, puede ser un lípido, es decir, una grasa, o puede ser una proteína. La proteína puede ser de origen vegetal o de origen animal, y ambas pueden generar reacción. Lo que no es común, y es importante que lo tengamos presente, es que hagamos reacción a otro tipo de alimento que no sea proteico, ¿ok? Puede suceder, como en el caso, por ejemplo, del maíz o del trigo, que tienen componentes proteicos en su interior, pero no son por sí una proteína de alto o bajo valor biológico. Proteína de leche de vaca, soya, que es una proteína de origen vegetal, pescado, trigo, que tiene un componente en su formación que tiene proteína, ¿ok? Maíz, gluten, maní, nueces y mariscos.
Hay una nueva ley en Colombia que hace que haya que mejorar el etiquetado de los alimentos, y los 14 alergenos que deben estar reportados de acuerdo a la nueva ley son gluten, crustáceos, huevos, pescado, cacahuate o maní, soja, lácteos, frutos de cáscara, nueces, apio, mostaza, órganos de sésamo, eh, dióxido de azufre, moluscos y altramuces. Los altramuces son eh, un tipo de leguminosa, como la soya, ¿okay? Que no es tan común en Colombia, pero que hay que reportar. Siguiente página, perdón. Vamos a ver entonces lo que es leche de vaca. Entonces la leche de vaca es la proteína de leche de vaca y tenemos muchísimas formas de identificarlas dentro del etiquetado de los alergenos. Entonces, lo primero que buscamos cuando vemos esta lista de ingredientes es la presencia de leche. ¿Cómo está la leche? Como derivados de proteínas, derivados sólidos, leche condensada, leche evaporada, leche en polvo, leche que esté parcialmente descremada, desnatada, leche deslactosada. Suero de leche, o también conocido como whey protein, cuando estamos hablando de alimentos que están en inglés, saborizantes artificiales de manteca o de mantequilla, concentrados de proteínas, manteca, grasas de leche, suero de leche, caseína, diferentes caseinatos, como caseinato de amonio, de calcio, de magnesio, de sodio, queso, requesón, cuajada, crema, natilla, pudín, mantequilla clarificada, ghee, que esta mantequilla que está deslactosada, contiene la proteína, no tiene la lactosa, que es el azúcar de la leche, pero tiene la proteína de la leche de la vaca. Cremas de leche, sueros, proteínas hidrolizadas. Cuando hablamos de, por ejemplo, a veces hay suplementos alimentarios que hablan de proteína de suero, es proteína de leche de vaca, proteína pues, directamente tanto del suero como de la albúmina, la presencia de lactoalbúmina, fosfato de lactoalbúmina. Fíjense que la proteína de leche de vaca se manifiesta de muchísimas maneras y todos son parte de la misma proteína de leche de vaca en sus diferentes componentes. Seguimos con leche de vaca, lactoalbúmina, lactosa, lactoferrina, turrón, pudín, cuajo, crema agua o crema agria o sour cream, yogurt, saborizantes de azúcar moreno, caramelos, chocolates, harinas con contenido proteico fortificadas, fiambres como perro calientes o salchichas, margarinas y condimentos naturales en base a leche. Entonces, como nos damos cuenta, la leche de vaca puede estar presente en muchísimos alimentos que no necesariamente nos imaginamos que tienen leche. Yo les traje algunos ejemplos para que puedan darse cuenta de eso. Esto es una galleta de sal, ¿okay? Una galleta de sal normal que está muy frecuentemente en la cotidianidad. Y fíjense que cuando vemos la presentación de los alimentos, vemos que tiene leche en polvo. ¿Okay? Entonces, una galleta que normalmente nos imaginaríamos que tiene leche en polvo. Les voy a mostrar la siguiente. Esto es una galleta, otro tipo de galleta que se llama Honey Bran, es una galleta muy común, una galleta muy frecuentemente consumida en las casas y tiene sólidos de la leche. Fíjense que no necesariamente habla de leche en polvo y vamos a ver en el orden de los ingredientes. Tenemos harina de trigo como el ingrediente predominante, azúcar, harina de trigo integral, aceite vegetal y sólidos de la leche. Entonces, esto es algo esperable, son galletas. Pero entonces nos encontramos con tortillas de cocinar, de comer, tortillas saladas, y vemos que entre sus ingredientes tienen suero de leche. Entonces, nos toca revisar el etiquetado porque en ninguna parte por delante dice que estos alimentos pueden tener leche y pues son tortillas clásicas, integrales o alimentos normales, no nos imaginaríamos que tienen leche y tienen suero de leche en su composición. Y pasamos a los medicamentos, decimos, pero ¿por qué los medicamentos van a tener leche? Resulta que no necesariamente van a tener leche. Por ejemplo, hay un ejemplo muy frecuente que además los niños que tienen alergia a proteína de leche de vaca suelen estar medicados con esomeprazol. El esomeprazol es un inhibidor de bomba de protones, es un medicamento que se utiliza para el reflujo gastroesofágico. Y cuando vemos en los ingredientes, ellos tienen una composición que dice el esomeprazol arriba y excipientes, pero cuando bajamos en la letra pequeña de ese medicamento dice, este medicamento contiene lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche. Necesariamente no hacemos reacción, o sea, el niño no hace reacción al azúcar de la leche, ¿ok? Pero pueden haber reacciones cruzadas que justifiquen que haga una reacción cruzada. Por lo tanto, el
alimento o el medicamento o el producto que tiene lactosa puede ser un medicamento o un producto que genere una reacción alérgica en un niño que sea altamente susceptible. Por lo tanto, cuando tenemos necesidad de utilizar medicamentos y estos tienen como vehículo o como excipiente, que excipiente quiere decir sencillamente la parte del medicamento que no es activo, o sea, que es el medicamento que, la forma en la que tenemos que prepararlo, el vehículo que se utiliza para que el medicamento sea efectivo, tiene lactosa, tenemos que buscar una alternativa. Existen fórmulas magistrales, quiere decir pedirle al médico que formule el medicamento que haga una formulación en la cual en una farmacia especializada puedan hacer el medicamento libre de alergenos. Entonces, aquí tenemos medicamentos y decimos, bueno, ya va, no solamente tengo que revisar la comida, sino que también tengo que revisar los medicamentos. Y como ya la mayoría de ustedes saben, tenemos que revisar los productos de higiene personal. Quiero hacer una aclaración, yo no tengo ningún tipo de vinculación económica con ninguna de estas marcas, sencillamente son ejemplos cotidianos de cosas que nos encontramos y que decimos, oye, yo estoy usando este producto y no me había dado cuenta que es un producto que no es apto para la alergia que tengo o para la alergia que tiene mi hijo. Entonces, esto es una toallita húmeda, perfectamente para limpiar cualquier cosa, la colita, las manitos están sucias, una superficie, y en ninguna parte dice nada, pero cuando vemos que dice sensitive, tiene leche agregada en su preparación. Entonces, esto es un producto que no es adecuado para un niño que tiene alergia a la proteína de la leche de la vaca. ¿Por qué? Porque esas proteínas que están en este producto pueden pasar fácilmente a través de la barrera cutánea y de esa forma aumentar la sensibilidad de nuestros niños. Entonces aquí tenemos la leche que está en muchísimos alimentos, en muchísimos medicamentos y además también está en productos de cuidado personal. Seguimos avanzando para que sigamos identificando alergenos y tenemos la soya. La soya, el problema es que los niños con alergia a proteína de leche de vaca hacen en un porcentaje importante reacción cruzada con la soya. Por lo tanto, el niño que recibe, que tiene indicación de una dieta libre de proteína de leche de vaca o la madre que está en una dieta libre de proteína de leche de vaca porque sigue amamantando, debe tener necesariamente una dieta que esté libre de soya. Y la soya se puede leer de 1000 formas. El edamame, que mucha gente no lo relaciona con la soya, es soya directamente. La proteína de soya hidrolizada, ¿okay?, que es tofu, ¿okay?, el miso, que está en la comida pues, japonesa muy frecuentemente, el natto, que es otro tipo de componente de la comida japonesa, la salsa de soja, la albúmina, el queso de soya, la fibra, la harina de soya, sémola, helados, pues productos que son los mismos granos de la soya, la leche de soya, ¿okay?, todo lo que son brotes que se compran fácilmente en el mercado y que están fácilmente disponibles, los concentrados de proteínas de soya, las proteínas que son de origen vegetal, que dicen, no, este alimento es libre de leche de vaca, pero resulta que su origen, su fuente proteica es la soya. Yogures, salsas, semillas de soja, el temari, que se vende también en los restaurantes pues, de comida asiática, el tempe, que también está en la comida asiática, proteínas vegetales texturizadas y el tofu. Entonces, ¿qué forma fácil encontramos la soya? Esto es una etiqueta de una papa de tomate. ¿Por qué la papa de tomate va a tener soya? Pues sí, fíjense cuando leemos los ingredientes, quiero que estemos atentos, vemos papa, aceite vegetal, que no sabemos el origen de este aceite vegetal, puede fácilmente ser originado de la soya, porque dice abajo, contiene ingredientes derivados de la soya. Si nos confiamos en que esto es aceite vegetal, pero ¿cuál es el origen del aceite vegetal? Ellos no hacen un disclaimer, es decir, no hacen claramente, no dicen esto viene de tal origen. Un saborizante idéntico a la salsa ketchup, tomate en polvo, paprika, cebolla, ácido cítrico, diacetato de sodio, monoglutamato de sodio, dióxido de silicio, proteína hidrolizada de maíz, dextrosa de maíz y aquí abajo proteína hidrolizada de soya. Entonces, luego habla de aceite de girasol y tenemos entonces que en una papa de tomate tenemos soya, por lo tanto no sería apta ni para el alérgico a la soya ni para el alérgico a la proteína de leche de vaca. Aquí tenemos un chocolate, es un chocolate que tiene un porcentaje de cacao que es por encima del 40% de cacao. Decimos, ¿por qué un chocolate va a tener soya? Pues sí, ellos hacen una aclaración pues, en su etiqueta pequeña, en el cual dicen, sus ingredientes son masa de cacao, isomal, que es un incrementador de volumen, leche en polvo entera, inulina, manteca de cacao, stevia, naranja. En sus ingredientes principales no está la soya, pero te dice contiene leche y puede contener trazas de soya, maní y nueces de árbol.
Entonces, la lectura es clave en las alergias alimentarias. Pasemos al gluten, ¿ok? El gluten entonces está presente en muchísimos etiquetados y en muchísimos alimentos que no necesariamente uno relacionaría con el gluten. Lo podemos leer como forma de trigo, centeno, cebada, malta, extracto de malta, saborizantes, vinagres, levadura de cerveza y avena, ¿ok? La avena es que no esté marcada con etiqueta sin gluten. La avena naturalmente es libre de gluten, pero al estar en contacto en plantas procesadoras de gluten, va a haber una contaminación cruzada y son no aptas para el niño que tenga una alergia al gluten, a lo mejor una sensibilidad al gluten no celíaca o una enfermedad celíaca. El salvado de trigo, el bulgur, el cuscús, galletas en general, croutons, farro, que es una forma de preparación que es como un atol, tortillas de harina, granolas, ¿ok? Hidrolizados de proteína vegetal suelen contener gluten, hidrolizados de proteína de trigo, trigo oriental, matzah, que es un tipo de pan hebreo, almidón de Sáquelo trigo con la modificado. cobijita, pa. También están las pastas, la pizza, el centeno, el trigo y el pan de trigo. También está el germen de trigo, el pan blanco y la harina blanca. ¿Okay? Entonces, todos estos van a ser fuentes de gluten. Y aquí les tengo un ejemplo de un alimento que también es bastante frecuente, que es un maní. Es un maní que tiene una cobertura, y esta cobertura dice que su segundo ingrediente, imagínense lo importante que es harina de trigo fortificada. Entonces, maní el primer ingrediente y el segundo ingrediente, harina de trigo fortificada. Entonces, toca revisar absolutamente todo. En productos de higiene personal puede haber trigo, sí, eso es cierto. Esto es harina de tapioca que puede o no tener trigo como contaminación cruzada. Por lo tanto, esto es una crema corporal de una marca reconocida, que es una marca además que dice pues, que es suave con los niños, que es delicada, pero sabemos que en un paciente o en un niño, un adulto, que tenga sensibilidad al gluten no celíaca, alergia al gluten o enfermedad celíaca, la posibilidad de que esté contaminado porque tiene harina de tapioca existe en este tipo de alimentos, de productos de higiene personal. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito del huevo y cómo consigo yo el huevo en etiquetado. Lo voy a leer como albúmina, claras de huevo, yema de huevo, huevo deshidratado, en polvo, sólido, sustitutos del huevo, ponche como globulina, como libetina, como lisocima usada en Europa, mayonesa, merengue, ovoalbúmina, ovomucina, ovomucoide, ovovitelina, simplex, que es un sustituto de la margarina, y el surimi es el sustituto de cangrejo que se utiliza en el sushi de forma frecuente, que es anaranjado larguito. Eso tiene huevo. ¿Cómo va a tener huevo? Eso es lo que es pescado. Pues sí, tiene huevo en su composición y por eso es importante saber cómo leerlo. ¿Okay? Aquí tengo un ejemplo clarísimo de huevo. ¿Okay? Esto es caldo de pollo Maggi. Y en verdad yo siempre me sorprendo. Y digo, pero ¿cómo es posible que esto vaya a tener huevo? Sí, pues tiene huevo. Entonces, y te lo dicen claramente en su etiqueta, puede tener leche y huevo, pero en ninguna parte te dice que el caldo de pollo tenga huevos. Tú dices, bueno, puedo asumirlo, la gallina pone huevos y a lo mejor por eso es que es una posibilidad, sin embargo está también en el caldo de costilla, está en las otras preparaciones de sabores instantáneos. El maní. El maní es relativamente más sencillo de identificar en el etiquetado porque hay una aclaración mayor por parte de la industria alimentaria. ¿Okay? De todas formas, la invitación es siempre a leer etiquetas. ¿Por qué? Porque el maní es uno de esos alimentos que un poquito hace muchísimo porque es altamente alergénico. Colombia, pues Colombia no tanto, los colombianos no son tan susceptibles a la alergia al maní como ocurre por lo menos en los Estados Unidos y Canadá, en el cual hay una alta incidencia de alergia al maní. Pero igual hay que tenerlo presente. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? En forma de nueces artificiales, snack de maní salado, aceite de maní prensado. Es importante revisar el tema de los aceites, porque muchos aceites que consumimos en el día a día son mezclas de aceites y son mezclas de girasol, soya y maní. Entonces hay que estar atentos. Surtidos de frutas secos, maní con cáscaras. Not meat es algo que no está disponible aquí tan fácilmente, pero el not meat es como un sustituto de la carne, como si fuese una carne de soya, pero es carne de maní.
como cada vez hay más personas vegetarianas, yo pensaría que va a estar disponible muy frecuentemente ahora en los mercados, ¿ok? Proteína de maní hidrolizada, proteína vegetal hidrolizada, yogures, helados, el mazapán. El mazapán está hecho de almendras, pero puede haber mazapán de maní. El mole, que es la salsa mexicana, y el turrón también tiene maní. Esto es un ejemplo de maní súper interesante. Estos son arándanos deshidratados. No tiene nada más en su composición, sino arándanos deshidratados. Y ellos lo ponen, ingredientes, arándanos deshidratados, punto. Pero puede contener trazas de nueces de árbol, maní, ajonjolí, gluten, soya y leche. ¿Y por qué pasa esto? Porque esta marca maneja una planta de múltiples tipos de alimentos, entre los cuales maneja derivados de nueces. Por lo tanto, ellos lo hacen adecuadamente y dicen, aunque este alimento, su único ingrediente es arándanos, puede contener trazas de maní. Las nueces un montón, almendras, nueces artificiales, todo lo que se llaman ayugos, que en su tipo de nuez son nueces diferentes, acajús, castañas, coco, avellanas, yanduya, que es una mezcla muy común para helado en las heladerías italianas, que es una mezcla de nueces tostadas con chocolate. Nueces de quingo, hickory, lichi, son todos tipos de nueces. Y aquí les hago un ejemplo pues sencillo, después te los muestro. Macadamia, cacahuates, mangaí, piñones, pistachos, pralín. Naturalmente hay una respuesta a un solo tipo de nuez, pero la recomendación cuando tenemos alergia a nueces es excluirlas todas. Las nueces, al igual que el maní, tienen un mejor etiquetado por regulación previa. En este momento creo que le va a ir muchísimo mejor con unas nuevas indicaciones de etiquetado. Déjenme poner. Entonces, aquí tenemos la Nutella nos imaginamos que tiene nueces, porque además se llama Nutella, y en su imagen anterior tiene unas avellanas, pero bueno, si pensamos en cantidades y proporciones, yo solamente les voy a mostrar que tiene avellanas en su composición en un 13%. Su primer ingrediente es azúcar, es una crema de chocolate que está hecha en base a azúcar y manteca y manteca de palma, pero tiene avellanas en su composición, por lo tanto no sería apta para una persona con alergia a las nueces. Maíz. Entonces, el maíz, ¿cómo lo vamos a identificar? En forma de levadura en polvo, caramelo, porque se suele usar muy frecuentemente jarabe de maíz, dextrinas, maltodextrinas, dextrosa, fructosa, azúcar invertido. El azúcar invertido es una fuente de maíz. Y no tendríamos por qué imaginárnoslos si no están leyendo esta parte de las etiquetas. Jarabe invertido, malta, jarabe de malta, extracto de malta, mono y diglicéridos, glutamato monosódico, sorbitol y almidón son fuentes de maíz. Esto es un chocorramo, ¿ok? Y aquí vemos claramente en los ingredientes el almidón de maíz modificado, ¿ok? Sin contar la leche y todo lo demás, ¿ok? Ellos dicen en sus indicadores, dicen, este producto está en plantas que son derivados de la soya y procesan nueces, ¿ok? Entonces dice, fabricado en equipos que procesan nueces de árboles, que tienen gluten, que tienen leche, que tienen huevo, pero en ninguna parte dice que tiene maíz en esta parte. Y resulta que está el almidón de maíz modificado. Esto es una salsa de tomate. Una salsa de tomate normal para pasta o para pizza y tiene en sus ingredientes almidón modificado de maíz. Entonces, en verdad, a mí me parece apasionante cómo los alimentos procesados tienen tantos ingredientes. Me parece increíble. Estos son marshmallows o malvaviscos, que su primer ingrediente, la etiqueta la puse en inglés, es sirope de maíz. Entonces, esto es un alimento que dice, ay, no, pero perfectamente me va a ir buenísimo porque no tiene nada más. Es azúcar, pues tiene tapioca, tiene agua, parece que no tuviera ningún alergeno porque no tiene leche de vaca, no tiene huevo, no tiene soya, pero si es un paciente que tiene alergia al maíz, no es apto para su consumo. Y entonces pasamos a qué son las trazas. ¿Y por qué son importantes sobre todo? Entonces, las trazas son componentes activos de los alimentos que no forman parte del ingrediente principal,
pero generan en personas susceptibles respuesta inmunológica. Es lo que les he estado contando en cómo identificar el alimento por su nombre, ingrediente, en la etiqueta como ingrediente, o cómo leer un poco más abajo y decir, oye, es verdad, no está en su lista de ingredientes, sin embargo, está procesado en una planta que puede tener estos alimentos, ¿ok? Y entonces vamos a ver de lo que es la contaminación cruzada, porque la contaminación cruzada va en relación directa con las trazas. Y contaminación cruzada es un proceso en que los alimentos entran en contacto con otros, que estén cocidos o no, y se contaminan por resultado del pues, el intercambio de sustancias, ¿ok? La contaminación cruzada puede ser directa o indirecta, y es directa cuando el alimento está uno en contacto con el otro. Por ejemplo, yo agarro y mezclo en una preparación huevo y leche. Ahí es contaminación cruzada directa, ¿okay? Se contaminan entre sí, los alimentos cocidos se contaminan entre ellos. Y es indirecta cuando utilizamos el mismo utensilio. Por ejemplo, yo tengo un cuchillo con el que corté el pan y ese cuchillo lo voy a usar para cortar pollo. Mi pan se contamina de pollo si yo voy, o sea, mi pollo, perdón, se contamina de pan porque yo usé el mismo cuchillo. No los puse en contacto directo a ellos, pero usé el mismo instrumento para poder trabajar y para manipular, ¿ok? Hay un reglamento, quiero mostrarles esto, que es el reglamento, la ley que se acaba de aprobar para etiquetado de alimentos, que el objetivo sencillamente es proporcionar un medio eficaz para nutrientes del alimento en la etiqueta y para tomar mejores decisiones para el etiquetado, porque el etiquetado no solamente es alérgico, que es pues el objetivo fundamental de lo que estamos hablando el día de hoy, pero también es importante que ustedes sepan que el etiquetado busca proteger al consumidor, ¿ok? Y garantizar que la información que se presenta no vaya en contra de lo que como familia ustedes están tomando la decisión de consumir, pensando, este alimento me parece que tiene mejores beneficios para mi familia y resulta que no sucede de esa manera, ¿ok? Entonces les voy a mostrar un momentico cómo hacer lectura de etiquetas a amplios rasgos. Lo primero que tienes que saber cuando ven una información nutrimental es el tamaño de la porción. Si yo tengo un tamaño de porción que dice una taza de 228 gramos, tengo que saber cuántas porciones tiene este paquete. Entonces dice, tiene 2 porciones, es decir, si esta bolsita de galletas tiene 4 galletas, 2 galletas es una porción. Entonces, hay que saber cuánto es el total que tiene el paquete para poder saber cuántas porciones tiene adentro. Y eso ocurre frecuentemente, dice, tienes 2 galletas, las 2 galletas tienen entonces esta cantidad de energía, que son 250 calorías, y resulta que cada galleta es una porción. Por lo tanto, si ese sobre de galletas trae 2 galletas, trae 2 porciones, es decir, si me como el sobre completo de galletas, me voy a comer 500 calorías y no 250. Entonces, eso quiero que lo tengamos claro para empezar como un análisis un poquito más exhaustivo de lo que es la etiqueta, ¿ok? Luego aparece el porcentaje de valor diario. Este porcentaje de valor diario quiere decir del total de energía que debería consumir, pues, una persona adulta, porque estamos hablando basadas en una dieta de 2000 calorías en promedio, cuánto interfiere en esa dieta, ¿ok? Entonces, un alimento decimos que es bajo en el nutriente si tienes menos del 5% y alto si tiene más del 20%. Entonces, vamos a ver esto que está acá. Primero habla de los alimentos que se deben limitar. Lo primero que aparece en el etiquetado es grasas, ¿ok? Y de esas grasas totales, si nos damos cuenta, si vemos la cantidad de sodio que tiene este alimento, habla del 20%, es decir, si nos seguimos por la regla de que más del 20% es un alimento que es alto el aporte para la persona, estamos hablando que este alimento sería un alimento alto en sodio. Luego desglosa los carbohidratos, de los cuales a mí me interesa que para los niños tengan atentos, del carbohidrato total, la fibra dietaria. ¿Qué significa eso? Que del alimento, de este ejemplo de etiqueta que yo le estoy dando a mi hijo o que estoy consumiendo yo, no tiene absolutamente nada de fibra y me aporta 5 gramos de azúcar. Cuando tenemos esta proporción, tenemos que irnos entonces en relación a lo que es el etiquetado de ingredientes. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si tiene 5 gramos de azúcar, pero me estoy comiendo una galleta, ese azúcar tiene que venir de algún lado. Y en el orden de ingredientes, ¿dónde está el azúcar o un sustituto del azúcar que me justifique estos 5 gramos de azúcar? ¿Ok?
Y en cantidades suficientes aparecen al final las fuentes de vitaminas para saber qué cantidad estamos consumiendo, ¿ok? Entonces, aquí en grandes rasgos, ¿cómo vamos a hacer una lectura de etiquetas en relación a información nutrimental? Hablamos primero de ingredientes, ahora hablamos ahora de información nutrimental. Una nueva llamada para las porciones. Miren este tamaño de porción es un cuarto de taza, que hace 113 gramos. Y esta etiqueta, este alimento, trae 8 porciones por envase. Entonces, imagínense que alguien se lo baja en una sola sentada. Entonces, le estaríamos dando, y no importaría en general, pero miren la cantidad de sal que estamos aportando si nos comemos por 8 los 460. Entonces, es un aporte altísimo de sodio, fíjense que es el 19%. Si nos comemos las porciones completas, nada más con este alimento estaríamos cubriendo el 100%, más allá inclusive, del requerimiento de sodio del día de una persona adulta, ¿ok? ¿Cuánto es una porción? Entonces, en general para una persona adulta, una fruta entera, una pelota de tenis, la fruta picada equivalente a un puño, ensalados. Estamos hablando de una persona adulta como ejemplo de referencia, ¿ok? El queso, una porción es un pulgar, ¿ok? Aparece un mouse como la cantidad de arroz. Es una forma de orientarnos qué cantidad estamos comiendo. Para los niños no utilizamos esta proporción de porciones, porque el niño es quien va a determinar cuánto consume de lo que el adulto ofrece. Nuestro trabajo como papás es ofrecer el alimento y es el niño el que decide cuánto va a consumir o no consumir de ese alimento. La sugerencia siempre es empezar con porciones un poco más pequeñas y si el niño pide más, seguir ofreciendo más. Pero cuando ofrecemos un plato que está en estas proporciones de adultos, lo que regularmente sucede es que el niño no se siente cómodo con el plato e inclusive puede llegar a rechazarlo. Calorías, entonces, alimentos en calorías en relación a la porción. ¿Okay? Entonces recuerden, aquí hay algunos vegetales en grandes rasgos, pero sí está en esta parte, y de las cuales vemos en proporción cuántas me aporta de la grasa las calorías. Es decir, si este alimento tiene 100 calorías, 20 son de la grasa, y vemos en proporción de las grasas y vemos que no es una cantidad tan alta de grasas. Este alimento probablemente no sea un alimento rico en grasas, no lo es, de hecho, solamente están presentes. En los carbohidratos, hablamos entonces de lo que es alto en fibra, ya les enseñé a mostrar en la parte de los carbohidratos cómo leer la búsqueda de fibra. Buscamos alimentos que tengan un mejor contenido de fibra, mayor a 5 es lo ideal. El azúcar, vemos en los ingredientes si es natural o añadida, podemos verla añadida en forma de todo lo que termine en osa: glucosa, fructosa, galactosa, sacarosa, maltosa, lactosa. Hay alimentos que pueden tener el azúcar, puede decir 4 gramos, y cuando vemos la lista de ingredientes no conseguimos ningún azúcar. Y decimos, ¿pero cómo pasa esto? Pero es un alimento que viene de la leche. Entonces asumimos, no siempre está escrito, que la fuente de ese alimento del azúcar es la lactosa, que es una fuente natural de azúcar, pero igual es azúcar. Las grasas, entonces, vemos en total de grasas y cuánto nos aporta. Fíjense que este alimento nos produce 22% del valor diario total, por lo tanto es un alimento alto en grasas. Y si veremos en el etiquetado actual, en la parte frontal, debería decir que es un alimento alto en grasas. Bajo en sodio, tiene 0 gramos de sodio. ¿Cómo vemos el sodio? Entonces, para recordatorio sencillo, bajo en sodio 140, ¿ok? Y muy bajo en sodio, menor a 35. Entonces, lo que esperamos es que un alimento tenga para niños menos de 200 miligramos de sodio por porción, ¿ok? Y poco sodio es el 50% del sodio del producto estándar, es decir, si te compramos, imagínense un queso, ustedes compran un queso de la marca X y luego ese mismo queso de marca X dice, este queso está reducido en sodio. Quiere decir que le bajaron el 25% del producto original. No quiere decir que no tenga, quiere decir que hicieron una reducción en relación al producto original. Si por el contrario ponen que tiene poco sodio, sabemos que hicieron una reducción del 50% en base a su producto original. Si el queso X tiene 500 miligramos de sodio por porción, entonces el queso B, que es bajo, que es con poco sodio, va a tener 250 miligramos de sodio. En relación a lo que es el porcentaje de nutrientes, recordamos nuevamente, 20% alto contenido, 5% bajo contenido, ¿ok? Y quiero que llegamos a cómo evitamos la contaminación cruzada. Entonces, ya hicimos recordatorio de cómo identificar los grandes alergenos, ¿ok? En las etiquetas. Cómo buscar ingredientes y buscar trazas.
cómo leer mi etiqueta en estructura de porciones, cantidad de energía y cuál es el grupo energético predominante, ¿ok? Y entonces decimos, bueno, que ya eso ya lo sé, ahora cómo hago para evitar que mi comida se contamine con la de mi hijo, se contamine con la mía y viceversa. Primero, procuramos siempre separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos o los alimentos cocinados, ¿ok? Hay que tratar de que crudos por un lado, cocidos por el otro. Siempre lavamos las manos con agua y jabón antes de empezar a cocinar, ¿ok? Al hacer la compra y clasificar en la nevera, separa los alimentos, separa las carnes, pescados y las aves y trata de que estos alimentos estén en el cajón alejados de las frutas, los vegetales y las verduras, ¿ok? Guardamos la carne en recipientes que estén herméticamente cerrados para que la sangre no gotee y no entre en contacto. Eso es lo que les contaba. La carne debe estar en un compartimento completamente aparte porque de forma accidental, sobre todo al momento del descongelamiento, puede que vaya a entrar en contacto con algún vegetal o con algún tipo de alimentos, ¿ok? Al momento de manipular los alimentos utilizamos utensilios diferentes. Lo ideal es que tengamos, por ejemplo, para cortar tablas separadas, una tabla de quesos, fuera de las alergias, ¿ok? Tabla de quesos, tabla de carnes, tabla de vegetales y verduras, ¿okay? De tal manera que no toquemos un alimento crudo como el pollo o la carne cruda con el vegetal, porque inevitablemente se van a contaminar, ¿ok? No hace falta que tengas tantas tablas, sí, no hace falta que tengas tantas tablas, pero lo que sí es necesario es que si vas a utilizar el mismo alimento, debes usar agua hervida entre los diferentes cortadas de los alimentos, ¿ok? Todos los utensilios hay que limpiarlos, hay que eliminar los restos de huevo crudo a la hora de servir alimentos, ¿ok? Por ejemplo, los niños no recomendamos nunca el consumo de huevos tibios. Los huevos para los niños deben ser completamente cocidos para evitar el riesgo de salmonelosis. Y el huevo que está en preparación no debe entrar en contacto con el alimento que está ya cocido. El trapo de cocina, pues el limpión, hay que siempre lavarlo. Y hay que separar un limpión para polvo y un limpión para la cocina. Debe estar completamente separado. Lo mismo ocurre con las esponjas de lavado. Si sabemos que la esponja de lavado en una casa de alergia alimentaria, las esponjas deben estar separadas. ¿Por qué? Porque es una forma muy fácil en la que haya contaminación cruzada. Si yo lavé el vaso que yo tomé leche y luego voy a usar esa misma esponja para lavar el plato de mi hijo que tiene alergia a proteína de leche de vaca, puede haber reacción cruzada. Es cierto que la reacción cruzada no necesariamente genera alergia, ¿ok? Pero en el paciente que es altamente susceptible, no vale la pena correr el riesgo y sí vale la pena separar esponjas, traperos, platos, cubiertos. Hay que desinfectar la cocina de forma periódica, no es solamente un trapo, es agua caliente y detergente para que evitemos contaminación cruzada. Esto pasa, por ejemplo, cuando hay un nuevo diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca y el niño estaba utilizando teteros. Los teteros que se habían utilizado para la fórmula anterior no necesariamente van a ser adecuados para el uso en una nueva fórmula. En una fórmula bien sea extensamente hidrolizada o una fórmula de aminoácidos, aunque se hayan hervido, estos teteros pueden conservar algún tipo de traza y pueden influir en la recuperación de este niño de forma total. ¿Okay? Hay cosas que quiero llevarles a la casa. Leer etiquetas es la única forma de asegurar que el alimento consumido es seguro. Y aún así, las preparaciones artesanales no suelen tener un etiquetado adecuado, por lo que es preferible evitar su consumo. Las trazas o contaminación cruzada pueden influir en la mejoría del paciente alérgico. Entonces, nuestra tarea como padres, cuidadores, facilitadores de alergia alimentaria, tiene que ser leer, 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 leer. ¿Okay? De esa manera disminuimos la posibilidad de riesgo. Hay una cosa que tienen que saber y es que a veces puede pasar que un alimento parezca seguro, pero el momento en el que está nuestro niño, nuestro hijo o nosotros mismos de alergia es tan severo que no vemos la mejoría. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy en el momento más crítico de la alergia, todo me puede caer potencialmente mal sin que yo necesariamente sea alérgico a todo el alimento. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy en un momento crítico e introduzco un nuevo alimento y veo aumento de los síntomas que aparentemente habían disminuido, no significa necesariamente que el niño sea alérgico a todos los alimentos. Lo que puede ser es que el estado intestinal de inflamación aún esté tan importante que no permita progresar en el alimento. Gracias por su atención. Yo les quiero hacer una actividad cortica antes de que terminemos. Me gustaría que las que no están conectadas en celular o si están conectadas a un PC,
se conecten a este kahoot.it y juguemos este juego para ver qué les parece, cómo nos pudo haber ido. Yo les voy a compartir mi pantalla de juego. Déjenme un momentico acá para irme a esta directamente. Entonces, yo voy a jugar con ustedes y vamos a ver esto directamente. Voy a mostrarles de una vez cómo funciona esto. Entonces, aquí está, ya les voy a compartir. Entonces, busquen la página, se llama kahoot.it y aquí les va a aparecer un nuevo número, que es el número que quiero que ustedes coloquen cuando les aparezca la página. ¿Okay? Este es el número para jugar. Confírmenme porfa si lo pueden ver y si pueden colocárselo para poder empezar. Buenas tardes para todos. Si alguna persona tiene alguna dificultad en ingresar, por favor, escríbalo por el chat o levante la manito para brindarles el apoyo o el soporte que podamos. Ahí les puse lo que es. Aquí tengo a Salomé de primera, a Steven Jiménez, Lugrajales, a darle unos minuticos para que entren un poquito más y podamos empezar a jugar. Daniela Tobón. Estoy dando una conferencia. Vamos a ver. Voy a darles un minutico más para que se puedan conectar a alguien más. Laura Gómez. Hay una mamita que dice que no sabe cómo ingresar. Para todos es poner en una página adicional, el link que mandó la doctora, kahoot.it, con el código que aparece en la parte superior de su pantalla, 691-5707. Aquí tengo ya Loli Díaz, Marcela, Carolina, Janet Borque. Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica? Yo voy a empezar el quiz, Adriana, apareció también Carolina, y ustedes van a leer las preguntas que yo tengo en mi pantalla. Ustedes ven mi pantalla, quisiera saber si la ven. ¿Ven los nombres de las personas? Sí, ¿verdad? Sí, señora. Súper. Entonces, en mi pantalla van a aparecer las preguntas, ustedes van a tener 20 segundos para contestar. Son solamente 2 preguntas para que hagamos retroalimentación y podamos contestar las dudas que puedan tener. Entonces, vamos a empezar para que en aras de tiempo. Entonces, es un quiz sencillito. Los dejo para que lo lean con calma. ¿Cuál de estos ingredientes no contiene leche de vaca? Deben contestar en su celular. A ustedes les va a aparecer únicamente los colores: rojo, triángulo manteca, círculo amarillo turrón, Dios mío, diamante, tofu azul, cuadrado, crema agria, verde. Ok, me contestaron nada más 4 personas y las 4 personas hicieron que era el tofu. Está muy bien, el tofu entonces es un derivado de la soya, por lo tanto no tiene leche de vaca a menos que tenga su composición que está mezclada. Vamos al Doctora, siguiente. por el ¿Sí? chat también tuvimos respuestas y Súper. unas 2 personas dijeron verde. Ok, perfecto. ¿Tienes, por favor, el código otra vez? Ah, ya lo vi. Qué pena, ¿Lo doctora. viste? Ok, tranquilo, chévere. Vamos a darles un segundito para que podamos ver la próxima pregunta. La próxima pregunta tienen que tener una lectura un poquito más rápida porque es un poquito más larga, ¿ok? Vamos a la siguiente entonces. La primera fue Lugra Jales, la que contestó más rápido y contestó correctamente.
Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los principales alergenos? Ok, entonces, vamos a desglosar un poquito esta pregunta para que la vean. Entonces, la respuesta correcta es la que era amarilla, que decía leche de vaca, huevo, gluten, pescado, mariscos, frutos secos, huevos, maní y soya. ¿Y qué quiero ver acá? Logran ver en la roja, la que hace la diferencia acá es la presencia de maíz. Maíz puede ser un alergeno, pero no está en los principales. El siguiente habla del arroz. El arroz puede estar en los alergenos, pero tampoco es de los principales. Y el siguiente pasa lo mismo en la verde, que dice arroz y maíz. Entonces, nuestra ganadora fue Lu Grajales. Luego quedó Daniela Tobón y luego Andrea Yepes. Entonces, bueno, ese era un ejercicio que queríamos hacer en este momento. Voy a dejar de compartir la pantalla. Quiero dejar de compartir la pantalla. Y vengo acá para que me cuenten un poquito y a través del chat podamos, si tienen alguna duda, qué quieren aparecer, cuéntenme. ¿Qué preguntas tienen? ¿En qué los puedo ayudar? Bueno, mientras que dejan sus preguntas en el chat, les recuerdo, yo soy Alice Velandia, soy la coordinadora del programa de alergias. Para los que han estado llegando durante la actividad, la doctora Aileen, quien nos acompañó el día de hoy en esta actividad. Les comento que vamos a tener 2 premios y ahorita de una vez finalicemos las respuestas las preguntas por parte de ustedes. La doctora va a hacer 2 preguntas adicionales a las que ya se hicieron, pues para que todas las personas que están acá, las 34 personas que tenemos conectadas, puedan participar y la persona que pues tenga la respuesta correcta va a ser premiada con un kit. Entonces, para que se animen, estemos en contacto y por favor escucho o leo las preguntas. ¿Qué quieren saber? ¿No tienen ninguna duda? ¿Quedó clarísimo todo? Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Cheryl. Sí, hola, gracias. Cuéntanos. Sí, quería saber, por lo menos mi niño tiene alergia a múltiples alimentos y pues obviamente pues que la dieta de él es bastante restringida y tengo que leer mucho, como dice la doctora. Y yo quisiera saber hasta qué edad es necesario que siga tomando leche porque algunos pediatras me dicen que es suficiente con la alimentación de él si él se alimenta bien, pero también por lo menos el gastroenterólogo me indica que debe de continuar tomando leche, pero la EPS me la niega, entonces no sé qué hacer. ¿Qué edad tiene tu hijo? Perdóname. 3 años. Mira, todo depende del estado nutricional de tu hijo. Si tu gastroenterólogo considera que todavía necesita el aporte de la fórmula, debe ser por alguna razón. Entonces, si ocurre alguna limitante con la EPS, lo ideal es que busques una forma, pues, desde el punto de vista legal para que te puedas ayudar. Pero la realidad es que cuando los niños, o sea, no necesariamente todos los niños requieren leche después de los 2 años, pero en condiciones particulares y niños que han pasado por alergia alimentaria o alergia a proteína de leche de vaca, suele ser necesario mantenerlas un poco más de tiempo en pro del estado nutricional. Gracias, doctora. ¿Okay? Señora Cheryl, una acotación adicional. Recuerden que en el programa la idea es que están los gestores y demás, pues para ayudarles con todos estos trámites que de pronto tengan alguna situación. Doctora, ya tenemos preguntas en el chat. La primera es, ¿a qué edad es recomendable la introducción de frutos secos? Por ejemplo, la crema de maní. Sí, eso fue una pregunta que le contesté directamente. Los frutos secos se pueden introducir desde los 6 meses de edad en forma de cremas o mantequillas. Lo importante para la introducción de frutos secos o maní es que deben ser siempre en cremas o mantequillas. No debemos utilizar el fruto seco entero o el maní entero porque es un riesgo de atoramiento. Pero las guías dicen que debemos y debemos introducirlo a partir de los 6 meses sin ninguna limitante.
Tenemos otra pregunta. Bueno, esta creo que de pronto no la podemos contestar porque es variable dependiendo. ¿Le podría dar a mi bebé, qué leche le podría dar a mi bebé porque se le acabó la leche en OK y todavía no tiene cita con el gastro? Creo que No eso es puedes una hacer cambio de valoración. fórmula. No podemos hacer Ajá. cambio de fórmula. Tienes que buscar la forma de tener una cita previa prioritaria porque la verdad es que no. Con un niño que está recibiendo una fórmula de aminoácidos como Neocate, ninguna fórmula la deberías cambiar. No la debes cambiar. Tengo una pregunta puntual con la malta que viene en los ingredientes. Por ejemplo, si se hace reacción a la avena, la malta que puede tener algún tipo de contaminación cruzada por prevenir la cebada, de la cebada. Sí, es totalmente cierto. Estoy entendiendo que la reacción la hace a la avena. Entonces, hace la reacción a la avena. Habría que ser si la avena, ya va, quiero ver si es la misma persona. No. Hay que ver si la reacción está haciendo es a la avena o es porque la avena está contaminada con gluten. Porque si la avena está contaminada con gluten y la reacción es al gluten, clarísimamente va a tener reacción a la cebada. Entonces, la verdad es que puede haber perfectamente reacción cruzada. La recomendación en este momento para ti es que no hubiese consumo de malta. Siguiente pregunta. ¿Cómo sé si es alérgico al gluten? Hace alergia al trigo, a la avena, pero la celiaquía está descartada. Janet, eso tienes que hacerlo con tu gastroenterólogo pediatra, porque hay formas, tenemos herramientas, aunque tengamos descartada la enfermedad celíaca, que me imagino que es porque tienes hechos exámenes para enfermedad celíaca, hay dos condiciones diferentes, que es alergia al gluten o alergia al trigo, que son cosas distintas, o la sensibilidad al gluten no celíaca, y eso lo puedes hacer acompañado de tu gastroenterólogo pediatra. Siguiente pregunta. Mi niña tiene enterocolitis necrotizante y es alérgica a la leche de vaca. Quisiera saber si hay algún tratamiento para que le pueda dar. Tiene 10 meses. Con una enterocolitis necrotizante, que me imagino que lo tuvo de cuando era recién nacida, pero ya en este momento no lo tiene, el tratamiento de exclusión de alergia a proteína de leche de vaca tiene que haber venido después. Y la dieta y el que ella esté libre de leche de vaca va a contribuir a que mejore. Sin embargo, un tratamiento individualizado en este momento no te lo podría decir porque no entiendo mucho cómo es el contexto de lo que está pasando. Siguiente pregunta. Mi bebé tiene alergia a la proteína de leche y al huevo, y por lo aprendido, algunos medicamentos. Y él ya tiene cita para las vacunas. ¿Ellas contienen alguno de estos alérgenos? Fíjate, hay muchísimas preguntas y qué bueno que hiciste esta pregunta, Daniela. ¿Por qué? Porque hay mucha duda en relación al niño con alergia al huevo y si se puede vacunar. Sí se puede y se debe vacunar. El único niño, o sea, cuando las reacciones alérgicas al huevo son mediadas por inmunoglobulina E, es decir, que tenemos una respuesta inmunológica que ya probamos, es positiva y es mayor a 10, es que limitamos la vacunación. Pero si es una alergia a proteína de leche vaca y al huevo que no tiene inmunoglobulina E positiva, debes y puedes vacunarlo con seguridad, ¿ok? Ahora, si la respuesta, si tiene una inmunoglobulina E positiva para huevo, lo ideal es que acompañado de tu alergólogo, que debes tener un alergólogo, y tu gastroenterólogo pediatra organicen un esquema de vacunación, porque se puede vacunar y se debe vacunar, pero en un contexto diferente. Es decir, si yo tengo un paciente mío que tiene una alergia al huevo comprobada, importante, que hace anafilaxia, que es reacción severa, que compromete la vida, yo lo que debo hacer es hospitalizarlo para considerar la vacunación. Si no es así, se puede vacunar con tranquilidad. Doctora, perdón, es positivo en 0.77. Es muy bajo, es muy bajo, ¿ok? Es muy baja y yo creo que o sea, es prudente que lo vacunes además. Lo importante es que lo hagas en un centro de vacunación que tengan cómo responder en caso de una eventualidad. Muchísimas gracias. Okay. Siguiente pregunta. Mi hijo de 2 años lleva 2 meses quejándose de dolor abdominal. ¿Este dolor se puede deber a su problema de múltiples alergias? Papa, leche, huevo. Sí, sí puede deberse a las alergias alimentarias, pero en un niño de 2 años hay que descartar otras cosas aparte de la alergia. Puede estar en relación, pero si tenemos excluidos los alimentos que son potencialmente alergénicos o que estamos considerando que tienen la alergia y no ha mejorado, hay que considerar otras causas de dolor abdominal. La alimentación del papá puede afectar la alergia cuando la mamá amamanta y ellos dos tienen relaciones sexuales. La realidad es que hay contacto de piel a piel. Entonces, así como hay contacto de piel a piel, mamá-hijo, hay papá y mamá. Entonces, lo ideal es que pues las actividades sexuales que ustedes tengan, después se puedan bañar antes de entrar en contacto directamente con el bebé. No a través de la leche materna, sino por la piel. Doctora, yo fui la que hice la pregunta. Sí.
pero exacto, en la alimentación, porque si él, yo soy pues la abuela cuidadora y a mí me toca prepararle la comida a la mamá porque ella amamanta. Ok. Entonces, pero el papá come normalmente todos los alimentos que de pronto afectan, o sea, que no los puede tomar el bebé. Lo importante en ese momento, señora, es que cuando el papá vaya a estar en contacto directo con el bebé, debe haber una buena higiene de manos, debe cepillarse los dientecitos antes de darles muchos cariñitos, pero el contacto directo con la mamá no va a pasar absolutamente nada a través de la leche materna. Pero las manos tienen que estar muy limpias, o sea, el papá debería cumplir las mismas indicaciones, por lo menos dentro de la casa, porque si es un bebé que está con alergia a proteína de leche de vaca y hay cosas que no se han controlado, pues lo ideal es que todos tengan la misma estructura en la casa. Ah, el semen nada que ver con eso Nada que entonces. ver, no te preocupes, nada que ver. Ah, gracias. ¿Ok? Bueno, 2 preguntas más y procedemos a hacer las 2 preguntas por parte de la doctora para entregar los premios. Doctora, buenas tardes. ¿Qué se debe tener en cuenta para hacer el reto en bebé con alergia a la proteína de leche de vaca? Debes tener en cuenta el tiempo que tengas en dieta de exclusión si estás amamantando o en fórmula, la mejoría de los síntomas de tu bebé y el estado nutricional. Entonces, todo ese contexto que es evaluado por tu gastroenterólogo pediatra es lo que permite determinar cuándo se va a hacer el reto. Siguiente pregunta. Tengo una bebé de 3 meses, toma neoquecinio y biogaia, se siente con muchos gases y eructa y tiene peditos fuertes. No sé cuál es la pregunta. Yo tampoco no entendí. No sé si será normal o cuál. Por favor, la señora Isabel Rangel de pronto nos complementa. Y la última, mi bebé tiene 2 meses y tuvo enterocolitis a los 5 Ajá. días de nacida. ¿Cómo se determina que es una alergia y no que sus intestinos no se terminó de desarrollar? Ella nació 37 semanas y durante el embarazo a la semana 35 su crecimiento se estancó en la panza. Claro. Señora Laura, la única forma de saber que verdaderamente es alérgico y no inmadurez es haciendo el reto. Es retando con proteína de leche de vaca. Obviamente tu bebé es un bebé, tiene que ser con fórmula o a través de la leche materna, pero debes hacerlo guiado pues con tu gastroenterólogo pediatra. Pero tu inquietud es totalmente cierta. Puede haberse debido nada más a inmadurez y en este momento no sea alergia. Entonces, pues respetuosamente mi recomendación sería hablar con tu gastroenterólogo pediatra para considerar la posibilidad de que hagan un reto, a menos que tu bebé siga sangrando. La señora Isabel ya complementó, si era lo que estaba pensando yo, que si es Sí, normal, normal. sí, que si es normal por la toma del Sientes Neoquet mucho. Biogaya, que tenga muchos gases, Puede eructa pasar. y Si está creciendo perfectamente bien, los niños pueden tener gases, eructar y siempre que no haya sangrado, ni moco, ni falla de crecimiento, puede pasar. Hay niños que tienen más gases que otros. bueno, quedan 2 preguntas más, una de la señora Paula Quintero y una de la señora Carolina Herrera y terminaríamos ahí. ¿Me puedo vacunar contra el COVID-19 si mi bebé sufre de enterocolitis necrotizante? Ella es prematura, tiene 10 meses. Mira, no es el objetivo de la charla, pero por favor, vacúnate. Buenas Vacúnate. tardes, doctora. En las etiquetas dice proteína hidrolizada. ¿Eso contiene Esto tiene leche de todo. soya? Proteína hidrolizada tiene todo. Tiene leche, soya, no debe tener huevos, pero mínimo tiene la proteína hidrolizada, tiene leche y soya. Bueno, por favor, doctora, vaya pensando sus 2 preguntas. Me dejaron, yo después de que organicé mis preguntas, me dejaron con 2 preguntas más. Sí, porque es que en el Kahoot no pudieron ingresar todos, entonces pues era para darle la oportunidad a todos. ¿Y dónde les vamos a hacer? Entonces, ¿Cómo les voy a hacer la acá, pregunta y cómo van a contestar? y el primero que levante la manito es el que va a tener la respuesta correcta, ¿sí? ¿La hago por Todos el saben chat? levantar. No, la dices tú, Doc, acá verbalmente, y el primero que levante la mano, a mí pues se me va a levantar acá automáticamente. Ok, entonces, Por favor, las personas que no saben levantar la manito, se hace por reacciones y ahí dice levantar la mano. Entonces, repito, en la parte inferior de sus pantallas debe decir reacciones y levantar la mano. entonces, déjame pensar. Lo primero que les voy a preguntar es
¿Cuál es el alimento que Lina más... Vázquez ya levantó la mano. No, es No, Lina así Vázquez, no por sirve. favor. Eso es trampa. Lina Vázquez y la señora Carolina Herrera y Marcela Romero, por favor, bajan sus manitos. La idea es que todo el mundo tenga las manos abajo para que pues sea Justo. imparcial para todos, ¿sí? Espérate que O les si queda- quieren, las personas que no sepan levantar la mano, dan la respuesta por el chat. No sé, doctora, cuál de las dos le parece. Pues yo pienso que hagamos una pregunta, la que conteste primero por el chat y la que conteste primero con la mano. Listo. ¿Ok? Entonces así se fue. Primera levantada de mano y primera por el chat. Diga, Entonces, doctora. ¿cuál es el alimento que hace más frecuentemente reacción cruzada con la proteína de leche de vaca? Listo. La primera persona que levantó la mano fue la señora Carolina y ya miro por el chat. ¿Qué? La señora Janet Borges Perfecto. dijo soya. Así es, perfecto, está bien. ¿Y la señora Carolina? Señora Carolina. También Hola. iba a decir soya. Ok, perfecto. Bueno, nada, Listo. perfecto. Entonces, por favor, la señora Janet Borges y la señora Carolina, voy a escribir, si me regalan, por favor, no sé si saben de pronto mandarme un mensaje directo por acá para tener los datos de ustedes, o si simplemente al final, ya cuando nos estemos despidiendo, nos quedamos las tres y me regalan sus datos. Ustedes me dirán. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Alice Velandia. Buenas tardes, me parece mejor la segunda opción Listo. de quedarnos al Entonces finalizar el chat. yo me quedo con la señora Carolina y con la señora Janet Borges. A todos, Listo, vale. muchísimas gracias por Listo. participar de esta actividad. Espero que haya sido de gran interés. Cualquier cosa que necesiten, recuerden que la fundación está para colaborarles. Doctora Aileen, muchísimas gracias por su presentación. Y les recuerdo que esto va a quedar grabado en el canal de la fundación, pues para que las personas que lo quieran volver a consultar, para que lo tengan en cuenta. Chao, que tengan feliz noche y gracias por la oportunidad de hablar con ustedes.